Hoy cerramos el especial Elecciones 2025, los presidenciables, con el último candidato que aparecerá en la papeleta, Henry Cucalón, cuyo binomio se completa con Carla Larrea. La vida política del guayaquileño de 51 años estuvo ligada en gran parte al Partido Social Cristiano. Luego fue funcionario del gobierno de Creo y ahora lo impulsa Construye hacia Carondelet. En su experiencia destacan 4 años en la Procuraduría General del Estado, de 2003 a 2012. Estuvo en el municipio de Guayaquil junto a Jaime Nebot, fue electo durante 2 periodos como asambleísta y en el año 2023 fue ministro de Gobierno. En el Servicio de Rentas Internas registra el pago de $36.800 por impuesto a la renta desde 2020 y por salida de divisas $225 en el mismo periodo. Su patrimonio es de $207.000 y entre sus propuestas de campaña están abrir el país a la inversión privada, nacional y extranjera para generar electricidad, reformar el sistema judicial, simplificar los trámites para crear empresas, establecer que el presupuesto general del Estado cubra 2 años de gestión y abrir líneas de crédito al 7% de interés para gastos de carácter educativo. Candidato, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muy buenos días con todos los televidentes. Se está terminando la campaña electoral ¿Y cree usted que en este tiempo logró singularizarse del resto de contendores? Considero que he podido demostrar, explicar lo que es un cambio radical, una campaña en base a propuestas, en base a iniciativas totalmente sustentables y que sí viven en la realidad. ¿Qué es Henry Cucalón? ¿El candidato de qué? ¿Del liberalismo? ¿De la ponderación? No sé. Un candidato serio, racional, con experiencia, capacidad y fundamentalmente con honestidad probada. ¿Cuál es la propuesta que usted cree lo hizo conectar con la gente? La que es referente a la demolición de los sectores estratégicos. Yo propongo que el Estado debe apoyar a la iniciativa privada, debe regular, no estrangular al sector privado, que es el que verdaderamente genera el empleo. 9 de cada 10 empleos en el Ecuador son por el sector privado. Y asimismo, un cambio radical en el modelo político. Nosotros debemos tener un Estado pequeño, limitado, que funcione para la gente, no un Estado que lastimosamente se sirva de la gente. Un país en donde el populismo marca la agenda, donde se ofrece lo que no se tiene, donde no se explica de dónde van a salir los recursos. Propuestas como las que usted ha señalado, candidato, ¿cree que realmente logran calar en un electorado que asimismo quiere que le den mucho sin que le cueste nada? Pese a la demagogia, el populismo, al simplismo, el facilismo, hay que decirle la verdad a los ciudadanos. En el debate mencioné lo importante que es decirle la verdad. Señores, tenemos que ir hacia una contratación por horas, trabajo por horas para nuevos empleos, con protección social, con afiliación al seguro, con las respectivas cargas, pero tenemos que dinamizar la economía. No podemos quedarnos y castigar a los más jóvenes con normas arcaicas que son casi hace 100 años. Eso puede sonar que no es muy popular, pero es lo real y a largo plazo le va a dar beneficios a la gente. De su campaña se ha dicho desde el principio que la formalidad ha sido pues una característica que lo ha acompañado desde el inicio mismo de ella. ¿El país es tan formal, candidato Cucalón, para plantearle una campaña de esa índole? Una campaña de propuestas, una batalla de ideas, siempre va a ser positiva. No hay que dejarse llevar por la marea. El hecho de que uno tenga conceptos, que los defienda, que tenga antecedentes, no significa que no pueda atraer necesariamente al electorado. Mentirle nunca va a ser buen negocio. Nunca. El populismo, la improvisación, la corrupción, nunca va a ser bueno para un país. ¿Mentirle nunca va a ser buen negocio o nunca debería ser buen negocio? No. Por ejemplo, por ello escuché en alguna campaña que el problema del país no era la generación eléctrica. ¿Qué era, pues, entonces, con todo lo que vivimos? Hay que decir la verdad a la gente, por más dolorosa que sea. Eso sí, el gobierno debe acompañar a la gente, no vivir de la gente, por así decir. Decirle la verdad, una buena comunicación, no estado de propaganda, que es importante, y decirles, podemos salir juntos. Va a ser difícil, va a haber sacrificios, pero lo haremos juntos. No decir la verdad no es un buen negocio para el país.
pero sí puede ser un buen negocio para quienes empujan estas falsedades y finalmente llegan, pues, les da objetivos. réditos momentáneos. Una vez que gobiernan viene la decepción colectiva. Y yo no estoy para eso. Yo estoy para promover cambios, no estoy para vender humo, no estoy para decirle que esto es fácil y a la vuelta de esquina vamos a cambiar. Por ejemplo, en materia de seguridad, es difícil lo que tenemos. Nos estamos enfrentando al crimen organizado, al narcotráfico, y necesitamos de victorias constantes, pequeñas victorias, porque podemos salir adelante. El político Henry Cucalón siente que esta campaña lo ha recreado, siente que se ha renovado, y me refiero a las formas que también cuentan, pues, en la política. Ha sido un proceso constante de aprendizaje. Es mi primera candidatura unipersonal a nivel nacional. He sido 2 veces legislador, funcionario público, pero ha sido enriquecedor poder conocer de primera mano las angustias de los ciudadanos, los apoyos, las críticas también, y poder llevar un mensaje propositivo de que el Ecuador sí tiene salida. Lo invito a ser reflexivo de sus acciones, candidato. En el imaginario político, ¿cómo entiende usted que la gente lo percibe? Bueno, me percibe como una persona con experiencia, una persona que no los va a engañar. Eso básicamente. ¿Y eso cree usted que alcanza para llegar a una segunda vuelta? No, hay que también llevar una propuesta, compartir los mismos sueños, las esperanzas y las causas comunes. Para mí la causa común en este momento es que la gente pueda vivir tranquila, es el tema de la seguridad. Eso es lo que nos engloba a todos. Y evidentemente hay esperanza. Yo también promuevo eso ahí, el Ecuador merece muchísimo más. No podemos conformarnos, no podemos jugar al descarte, estamos en primera vuelta. Hay que votar con optimismo, con convicción, no con resignación. Usted habla de generar estrategias que maximicen la inversión directa en el país. ¿Cuáles son esas estrategias? Por ejemplo, desde el primer día de gobierno voy a destrabar y habilitar el catastro minero. Tenerlo como está, lo único que ha facilitado es la minería ilegal, que hoy está relacionado con actividades ilícitas, entre otras cosas, con el narcotráfico. Eso genera empleo. Las estadísticas lo demuestran. El año pasado hay más de 44.000, según cifras oficiales, en un semestre de fuente de empleo, pago de impuestos, y eso es lo importante. Yo no veo un Estado que obstaculice, sino que facilite. En el sector petrolero, tenemos que ir al cambio total de modelo, ir a los contratos por participación, donde la inversión privada arriesgue, invierta, explore, explote, y el Estado también gana. El Estado actualmente, Lenin, no tiene ni los recursos ni la capacidad, y con las trincas que hay ahí, para poder explotar lo que nos quede de petróleo, que son recursos que necesitamos para invertirlos en educación, en salud y seguridad para los más pobres. Usted se refiere a 2 sectores que, mal que bien, están pues por allí, el petrolero a tropiezos y el minero tratando de dar algunos pasos. Suficientemente desarrollado, y nosotros necesitamos generación de empleo privado. De acuerdo, pero yo quería preguntarle sobre otros 2 sectores en donde que realmente están en pañales, turismo y agricultura, y que según el Banco Mundial, allí es donde radica pues el futuro del poder convertir, o la posibilidad de poder convertir al Ecuador en un país de renta media. El Banco Mundial señala minería, sí, agroindustria y turismo. Efectivamente, estamos en esa línea. ¿Cómo podemos facilitar el tema de la agroindustria si no tenemos, por ejemplo, conectividad? Por eso también propongo la concesión total del sistema vial que depende del gobierno central para la empresa privada. Eso favorece productividad, que podamos tener los productos, favorece también el turismo. He ido varias veces a la provincia de La Suay. Los reclamos que hay por la falta de conectividad, por poner un ejemplo. Y también un Ban Ecuador, con referencia al tema agropecuario para poder el salto, un Ban Ecuador que se ponga al servicio de la gente. Eso para mí es fundamental. En un país donde solo se habla de en qué se va a gastar una plata que no existe, presupuestos deficitarios, díganos qué haría usted para generar más riqueza. Desde el punto de vista del Estado tiene que existir austeridad y disciplina fiscal. Todo lo que es el Estado, en lo que es seguridad, salud, educación, se tiene que respetar, promover e inclusive aumentar. Necesitamos más policías. Pero en la otra franja del gobierno central, el de la burocracia inútil e indolente, va a venir un ajuste. Eso adicionalmente, y lo dije en el debate, yo tengo que eliminar subsidios que no benefician a los más pobres, que es su razón de ser. Ahí están los recursos para no aumentar impuestos y para vincularlo a todo el sector social. Y le voy a poner un ejemplo. El subsidio del diésel, que tiene cierta lógica focalizada a los más pobres en el transporte que manejan los gobiernos locales, lastimosamente
es donde más contrabando existe, los grandes beneficiarios de la desgracia que vivió el Ecuador con los 3 meses de apagones, con precios subsidiados de estos derivados. No, señores, los recursos del Estado son para los más pobres, no para quienes viven en actividades ilícitas. El empleo, teniendo clarísimo pues que no es un proyecto de ley, el proyecto de ley más empleo el que va a generar más puestos de trabajo. Ni el proyecto de ley vamos a ser felices, eso no existe. Ni el de menos apagones tampoco nos genera más energía. ¿Cómo generar más puestos de trabajo? Haciendo que el motor de la economía, el centro de la economía y su crecimiento sea el sector privado. No podemos tener un régimen estatista, dirigista, intervencionista, que castiga esa iniciativa, ese ingenio privado. Puse 2 ejemplos, ahora voy a citar un tercer ejemplo que va a dinamizar el sector del empleo. Según las estadísticas, puede ser hasta 60.000 empleos mínimos al año. El tema energético. Debemos liberalizarlo, quitarle todo tipo de restricciones y limitaciones para que venga la inversión nacional y extranjera, tanto para generación, distribución como transmisión, no solamente para tener luz, que es lo básico, es para fomentar el empleo. Eso es indispensable. Ahí le estoy dando 4 ejemplos, cómo el Estado no le tiene que poner el pie, tiene que ser el que permite que el privado invierta, arriesgue y gane. Otro sector tiene que ver, efectivamente, con que tenemos que dinamizar el sector laboral. El régimen laboral de 1938 está caduco, castiga la generación de empleo en aras supuestamente proteger el existente. No podemos continuar así, no podemos tener competitividad así. Los jóvenes son los grandes sacrificados de este tipo de normas que no nos llevan a ningún lado. Usted hablaba de seguridad hace un momento y decía, eso es prioritario, eso necesita de mucha atención, evidentemente de muchos recursos, y su resolución no es inmediata. Pero, por ejemplo, hay temas en donde no existe claridad. ¿Qué haría usted? No existe claridad hoy. ¿Qué haría usted con el SNAI, por ejemplo? ¿Lo mantendría? ¿Quién se encargaría de manejar las cárceles? Tiene que venir un nuevo régimen de manejo de penitenciarías. Yo considero que necesitamos pequeñas y medianas cárceles, dividiéndolas por cometimiento del delito, y con una reforma legal que le he expresado en la prensa nacional, le repito hoy, inclusive delegación al sector privado en su administración en este tipo de modelos. Segundo, yo he sido muy firme al respecto, así como todos los ecuatorianos. Los señores que están ahí, en vez de estar perfeccionando el cometimiento de delitos en una universidad de rehabilitación, tienen que trabajar en mantenimiento, tienen que trabajar en limpieza, inclusive en otras labores para que puedan tener también sus ingresos, no solamente para que le cueste menos al Estado, sino para que puedan ayudar a sus familias. Y en el tercer caso, en el tema del manejo de los centros de reclusión de alto nivel de peligrosidad, considero que hay que reformar integralmente, capacitando nuevos elementos, porque las Fuerzas Armadas no van a estar permanentemente en las cárceles, porque no es su misión, con personal justamente que haya sido formado en Fuerzas Armadas. Pero no solamente el director, no, de manera integral. Con esto le estoy dando 3 propuestas que tienen que ver con el régimen carcelario para que eso sea una verdadera vía de rehabilitación y no el perfeccionamiento del crimen. El rol de pagos de la burocracia se consume casi la totalidad de lo que se recauda por concepto de IVA en el país. ¿Cómo recortar ese rol? ¿Se lo puede hacer? Nunca en el sector social, jamás en los policías, profesores y médicos. Al revés, yo necesito más médicos, necesito más psicólogos clínicos para tratar el tema de la salud mental, uno de los temas más graves que estamos viendo los ecuatorianos. Pero los asesores de lo asesorado, los coordinadores de la coordinación y tanto inspector de atmósfera que hay, más en contactos ocasionales, más en el mal llamado nivel jerárquico superior, se les acabó la fiesta. Y esta disciplina, que es tanto el gobierno central, tiene que venir también de los gobiernos locales. Yo quiero un Estado donde haya más agua y menos farra, no donde se destinen 2 millones de dólares para gastos de fiestas en un cantón. Si tiene que haber sacrificios, el Estado tiene que poner el ejemplo. Henry Cucalrón, presidenciable por Construye. Gracias, candidato, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Muchísimas Directo. gracias, encantado.